Las manzanas. Agatha Christie. Capítulos 19 al 27. Capítulo 19. Mrs. Lehman, repitió Poirot escribiendo el nombre en su libreta. Eso es, Harriet Lehman. El otro testigo es un tal James Jenkins. Lo último que se sabe de él es que se marchó a Australia. En cuanto a Olga Seminov, aparentemente regresó a Checoslovaquia, o al lugar de donde fuera que vino. Todo el mundo parece haberse ido a alguna parte. ¿Cree que se puede confiar en Mrs. Lehman? No creo que se inventara toda la historia, si es a eso a lo que se refiere. Creo que firmó algo, sintió curiosidad y aprovechó la primera oportunidad para mirar lo que había firmado. ¿Sabe leer y escribir? Supongo que sí. Pero admito que algunas personas no son muy buenas cuando se trata de leer la letra de una dama anciana, que suele ser muy enrevesada. Si corrían los rumores sobre la existencia de un Nuevo Testamento o de un codicilo, quizá fue eso lo que leyó en aquel manuscrito un tanto indescifrable. Un documento genuino. Pero también había un codicilo falsificado, señaló Poirot. ¿Quién lo dice? Los abogados. Quizá no era falso. Los abogados son muy suyos en esos asuntos. Estaban preparados para presentarse ante el tribunal con expertos calígrafos. Entonces es muy fácil comprender lo que debió ocurrir, ¿no le parece? Opinó Mrs. Oliver. ¿Qué es fácil? ¿Qué ocurrió? Salta a la vista. Al día siguiente, o al cabo de unos días, o incluso una semana más tarde, Mrs. Llewellyn Smythe tuvo una discusión con su querida au pair, o tuvo una deliciosa reconciliación con su sobrino Hugo y con su sobrina Rowena, y rompió el testamento o destrozó el codicilo, o acabó por quemar las dos cosas. ¿Qué pasó después? Supongo que después, al fallecer la vieja señora, la muchacha aprovechó la oportunidad para escribir un nuevo codicilo, imitando más o menos la letra de Mrs. Llewellyn Smythe y las firmas de los dos testigos lo mejor que pudo. Probablemente conocía bastante bien la letra de su señora. Aparece en las tarjetas de la Seguridad Social y cosas así. Y lo hizo convencida de que acabaría por encontrar a alguien dispuesto a firmar como testigo y que todo iría sobre ruedas. Pero la falsificación no coló y comenzaron los problemas. ¿Me permite, chère madame, que use su teléfono? Le permito que utilice el teléfono de Judith Butler. ¿Dónde está su amiga? Está en la peluquería, y Miranda ha salido a dar un paseo. Entre por aquel ventanal. El teléfono está en esa habitación. Poirot entró en la casa y regresó al cabo de unos 10 minutos. ¿Bien? ¿Con quién ha hablado? Llame a Mr. Fullerton, el abogado. Ahora le diré una cosa. El codicilo, el falso, el que fue entregado a los abogados, no lleva la firma de Harriet Lehman. Aparece como testigo una tal Mary Doherty, que había estado al servicio de Mrs. Llewellyn Smythe, pero que falleció en fecha reciente. El otro testigo era James Jenkins, que según le dijo su amiga Mrs. Lehman, se marchó a Australia. O sea que había un codicilo falsificado.
afirmó la escritora, además de un codicilo auténtico. Escuche, Poirot, ¿no le parece que todo esto se está complicando demasiado? Es increíblemente complicado. Si me permite decirlo, creo que hay demasiadas falsificaciones. Quizá el auténtico todavía está en la biblioteca de Quarry House, dentro de las páginas del libro de las 1000 respuestas. Tengo entendido que todos los efectos de la casa fueron vendidos cuando entraron los nuevos propietarios, excepto algunos pocos muebles y unos cuadros. Lo que necesitamos aquí es algo parecido al libro de las 1000 respuestas. Es un bonito título, ¿no le parece? Recuerdo que mi abuela tenía uno en el que podía encontrar casi de todo. Información legal, recetas de cocina, cómo quitar manchas de tinta de la ropa blanca o preparar un maquillaje casero que no perjudicaba la piel. Muchísimas cosas, sí. ¿No le gustaría tener un libro así en estos momentos? Sin duda, encontraría una receta para tratar el dolor de pies, manifestó Poirot. Supongo que por lo menos una docena. Pero ¿por qué no se decide a llevar unos zapatos cómodos y adecuados para ir por el campo? Madame, me gusta tener un aspecto soñé. En ese caso, tendrá usted que seguir llevando cosas que duelen y soportarlo con una sonrisa, opinó Mrs. Oliver. La cuestión es que ahora mismo no entiendo nada. ¿Es posible que esa tal Lehman me haya contado una sarta de mentiras? Siempre es posible. ¿O alguien le dijo que me contara una sarta de mentiras? Eso también es posible. ¿Alguien le pagó para que me contara una sarta de mentiras? Continúe, la animó Poirot. Lo está haciendo usted muy bien. Supongo, manifestó Mrs. Oliver pensativamente, que Mrs. Llewellyn Smythe, como muchas otras mujeres ricas, disfrutaba escribiendo testamentos. Lo más probable es que escribiera muchos durante su vida. Ya sabe, hoy nombraba a una persona y mañana a otra. Cambiaba de opinión. De todos modos, los Drake estaban en buena posición. En cualquier caso, creo que siempre les dejaba un buen pellizco. Pero me pregunto si a cualquiera de los otros les dejó tanto como dice Mrs. Lehman en el falso codicilo y a aquella muchacha, Olga. Admito que me gustaría saber algo más de ella. Es evidente que ha sabido desaparecer sin dejar rastro. Confío en saber algo más de ella dentro de poco, replicó Poirot. ¿Cómo? En un par de días, como mucho, recibiré información al respecto. Sé que ha intentado conseguir información en el pueblo. No solo aquí. Tengo un agente en Londres que me busca información en este país y en el extranjero. Estoy seguro de que en cuestión de horas tendré noticias de Herzegovina. ¿Quiere saber si consiguió llegar allí? Esa es una de las cosas que averiguaré. Pero me parece mucho más probable que reciba información de otro tipo. Quizá cartas escritas durante su estancia en este país, en las que aparezcan los nombres de los amigos que hizo aquí y con los que pudo tener una relación más íntima. ¿Qué me dice de la maestra? ¿A cuál de ellas se refiere? Me refiero a la que estrangularon, la que mencionó Elizabeth Whittaker. La verdad es que Whittaker no me cae muy bien, es una pesada, pero reconozco que también es inteligente. La escritora hizo una pausa y después añadió con un tono abstraído. La veo muy capaz de planear un asesinato. ¿Se refiere a estrangular a otra maestra? Hay que agotar todas las posibilidades. Como tantas otras veces, confiaré en su intuición, madame. Mrs. Oliver se comió otro dátil. Capítulo 20. Poirot se marchó de la casa de Mrs. Butler por el camino que Miranda le había enseñado la primera vez.
Le pareció que la abertura en el seto era un poco más ancha que antes. Quizá alguien más corpulento que Miranda había utilizado el atajo. Subió por el sendero hacia la cantera, fijándose una vez más en la belleza del paisaje, un lugar precioso, pero Poirot volvió a experimentar la sensación de que podía ser un lugar maldito. Se respiraba algo parecido a una crueldad pagana. Estos senderos sinuosos bien podían ser el lugar donde las hadas cazaban a sus víctimas o una diosa despiadada decidía cuál era el sacrificio a realizar. Comprendía perfectamente el motivo por el cual el jardín no se había convertido en el lugar favorito de los excursionistas. A nadie se le ocurriría venir aquí a comer huevos duros, ensaladas y frutas o a contar chistes y divertirse. Era diferente, muy diferente. De pronto se le ocurrió que hubiera sido mucho mejor que Mrs. Llewellyn Smythe no hubiera deseado llevar a cabo esta transformación mágica. Se podría haber hecho un jardín hundido mucho más modesto y también más alegre, pero ella había sido una mujer ambiciosa y muy rica. Pensó un instante en los testamentos, en aquellos escritos por las mujeres ricas, en las mentiras que se contaban de los testamentos de las mujeres ricas, en los lugares donde a veces aparecían ocultos los testamentos de viudas ricas, e intentó ponerse en la mente de un falsificador. Sin duda, el codicilo presentado para su legalización había sido un fraude. Mr. Fullerton era un abogado competente. Eso estaba muy claro. Pertenecía a la clase de abogados que nunca le recomendarían a un cliente ir a juicio o iniciar acciones legales si no había pruebas concretas y una buena justificación para hacerlo. Pasó por una de las curvas con la sensación de que ahora sus pies eran mucho más importantes que las reflexiones. ¿Había cogido el atajo que lo llevaría a la casa del superintendente Spence o no? Quizás sí en línea recta, pero la carretera principal hubiera sido un alivio para sus pies. Este sendero no era de hierba, sino que estaba cortado en la piedra desnuda. Entonces se detuvo. Delante vio a dos figuras. Michael Garfield estaba sentado en una piedra con un bloc de dibujo sobre las rodillas. Dibujaba completamente abstraído en su trabajo. Un poco más allá, de pie junto a un pequeño y cantarino salto de agua, se encontraba Miranda Butler. Poirot se olvidó de los pies y de los dolores del cuerpo humano y volvió a concentrarse en la belleza que podían alcanzar los seres humanos. No había ninguna duda de que Michael Garfield era un hombre muy guapo. Le resultaba difícil saber si le gustaba Garfield o no. Siempre es difícil saber si nos agrada una persona hermosa. Es agradable contemplar la belleza, pero al mismo tiempo nos disgusta casi por principio. Las mujeres podían ser hermosas, pero Hercule Poirot no estaba del todo convencido de que le gustara la belleza en los hombres. A él no le habría gustado ser un joven hermoso, aunque tampoco había tenido posibilidades de serlo. Solo había una cosa de su aspecto personal que le gustaba y era la exuberancia de sus bigotes y la manera como respondían al cuidado, al tratamiento y al recorte. Eran magníficos. No conocía a nadie que tuviera unos bigotes comparables. Él nunca había sido apuesto o bien parecido, mucho menos guapo. ¿Qué pasaba con Miranda? Volvió a pensar, como había pensado antes, que era su seriedad lo que resultaba tan atractiva. Se preguntó qué pasaría por la mente de la niña. Era algo que nunca podía saberse. No era de las que decían lo que pensaban. Dudaba mucho de que lo dijera si se lo preguntaban. Tenía una mente original, se dijo, una mente reflexiva. Pensó también que era vulnerable, muy vulnerable. Había otras cosas de ella que sabía o creía saber. Hasta ahora no tenía ninguna prueba, pero estaba casi seguro. Michael Garfield advirtió su presencia. «Ah, señor Mostachos».
Muy buenas tardes, tenga usted, señor. ¿Puedo mirar lo que está haciendo o le molesta? No quiero parecer un entrometido. Puede usted mirar, no me molesta en absoluto. Me estoy divirtiendo, manifestó con voz suave. Poirot llegó junto al joven y asintió. Era un dibujo a lápiz muy delicado, los trazos apenas eran visibles. El hombre sabía dibujar, pensó el detective, además de diseñar jardines. Bellísimo, murmuró. Yo también creo que lo es. Lo dijo de una manera que no dejaba claro si se refería al dibujo o a la modelo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Cree que tengo un motivo? Podría tenerlo. Tiene toda la razón. Si me marcho de aquí, hay un par de cosas que quiero recordar. Miranda es una. ¿Lo olvidaría usted fácilmente? Muy fácilmente. Soy así. Pero olvidar algo o a alguien, no recordar un rostro, la curva de un hombro, un gesto, un árbol, una flor, el contorno de un paisaje, saber cómo era, pero no poder rescatar la imagen, a veces puede resultar, ¿cómo le diría?, un sufrimiento. Todo pasa. El jardín de la cantera no ha pasado. ¿Eso cree? No tardará. Es lo que ocurrirá si aquí no hay nadie. La naturaleza tomará las riendas. Necesita amor, atención, cuidado y dedicación. Si pasa a poder de un patronato, y eso es lo que ocurre cada vez con más frecuencia, entonces harán lo que ellos llaman mantenerlo al día. Plantarán los setos de moda, construirán nuevos senderos, instalarán bancos cada tantos pasos, incluso llegarán a colocar papeleras. Oh, son tan cuidadosos, se preocupan tanto por preservarlo todo. Esto no se puede preservar, es salvaje. Querer preservar algo salvaje es mucho más difícil que conservarlo. Monsieur Poirot, llamó Miranda desde el arroyuelo. Poirot se adelantó para no tener que hablar a gritos. Así que estás aquí. ¿Has venido a posar para tu retrato? La chiquilla meneó la cabeza. No vine para eso. Ocurrió por casualidad. Sí, manifestó Garfield. Sí, fue algo completamente casual. A veces tienes un golpe de suerte. ¿Solo viniste a pasear por tu jardín favorito? En realidad estaba buscando un pozo, contestó Miranda. ¿Un pozo? En otros tiempos había un pozo de los deseos en el bosque. ¿En una cantera? No sabía que hubiera pozos en las canteras. Había un bosque que rodeaba la cantera. Aquí siempre ha habido árboles. Michael sabe dónde está el pozo, pero no quiere decírmelo. Será mucho más divertido que te dediques a buscarlo, replicó Michael. Sobre todo cuando no estás del todo segura de que existe. La vieja Mrs. Goodbody sabe todo lo que hay que saber del pozo, afirmó Miranda. Es una bruja. Así es, admitió Michael. Es la bruja del pueblo, Monsieur Poirot. Siempre hay una bruja en la mayoría de los pueblos. No siempre se llaman a sí mismas bruja, pero todo el mundo lo sabe. Adivinan la buenaventura, echan un maleficio sobre tus begonias, secan las peonías, consiguen que las vacas dejen de dar leche y probablemente preparan filtros de amor. Era un pozo de los deseos, intervino Miranda. La gente venía aquí y formulaba un deseo. Tenía que dar 3 vueltas caminando de espaldas, cosa que no era nada fácil porque estaba en una ladera. Miró a Michael. Algún día lo encontraré aunque no quieras decírmelo. Está por aquí. Pero Mrs. Goodbody me dijo que lo cegaron hace años porque dijeron que era peligroso. Una niña, Kitty no sé cuántos, se cayó dentro. Quizás alguien más se cayó. Continúa creyendo que existe, dijo Michael. Es una bonita historia. Donde sí que hay un pozo de los deseos es en Little Belling. Por supuesto, sé todo lo que hay que saber de aquel pozo.
Es un pozo vulgar y corriente. Todo el mundo lo conoce y resulta ridículo. La gente tira peniques, y como ya no tiene agua, ni siquiera oyes un chapoteo. Lo lamento. En cuanto lo encuentre, vendré a decírtelo. No debes creer todo lo que dice una bruja. No creo que se cayera ningún niño. Supongo que habrá sido algún gato que se ahogó. Ding dong dell, pussy's in the well, cantó Miranda. Tengo que irme. Mamá me estará esperando. Se bajó con cuidado de la roca, dirigió una sonrisa de despedida a los dos hombres y se marchó por un sendero que parecía impenetrable y que comenzaba al otro lado del arroyo. Ding dong dell, repitió Poirot con expresión pensativa. Uno cree lo que quiere creer, Michael Garfield. ¿Miranda está en lo cierto o no? Garfield miró a Poirot gravemente y después sonrió. Tiene toda la razón. Había un pozo, y como ella dijo, lo cegaron. Supongo que lo hicieron para evitar riesgos. No creo que fuera un pozo de los deseos. Eso deben ser cosas que se inventa Mrs. Goodbody. También había un árbol de los deseos, un abedul en la ladera. Creo que era allí donde la gente daba 3 vueltas caminando de espaldas y formulaba un deseo. ¿Qué pasó con el árbol? ¿Ya nadie va allí? No, si no recuerdo mal, un rayo lo partió en 2 hará cosa de unos 6 años. Otra bonita historia que desaparece. ¿Se lo dijo a Miranda? No, me pareció mejor que siguiera con la historia de su pozo. Un árbol quemado no resultaría algo tan divertido, ¿no le parece? Tengo que marcharme. ¿Vuelve con su amigo policía? Sí. Parece usted cansado. Estoy cansado, admitió Poirot. Muy cansado. Estaría usted mucho más cómodo si utilizara zapatillas deportivas o sandalias. Ah, sano. Comprendo. Quiere usted ser un dandy. Miró a Poirot. El tout ensemble no está nada mal, pero los que sí son magníficos, si me permite mencionarlo, son sus extraordinarios mostachos. Me halaga mucho que se haya fijado en ellos. La cuestión es si alguien podría dejar de verlos. Poirot ladeó la cabeza como un pájaro curioso. Dijo usted que estaba dibujando un retrato porque quiere tener un recuerdo de Miranda. ¿Significa eso que se marchará de aquí? Es una posibilidad que he considerado. No obstante, a mí me parece que está usted bien placé ici. Sí, desde luego, eso es obvio. Tengo una casa propia, pequeña pero diseñada por mí, y tengo mi trabajo. Pero ya no es tan satisfactorio como antes. Por lo tanto, comienza a dominarme una cierta inquietud. ¿Porque su trabajo es menos satisfactorio? Porque la gente desea que haga las cosas más atroces. Personas que quieren mejorar sus jardines, gente que compra una parcela, construyen una casa y quieren que se les diseñe un jardín. ¿No está usted haciendo un jardín para Mrs. Drake? Ella quiere que lo haga. Le hice algunas sugerencias y pareció estar de acuerdo. Sin embargo, añadió pensativamente, no creo que pueda confiar en esa señora. ¿Quiere usted decir que ella no le permitiría hacer lo que desea? Me refiero a que ella pretendería conseguir lo que ella desea de verdad, y aunque le atrajeran las ideas sugeridas por mí, de pronto exigiría algo diametralmente opuesto, algo utilitario, algo caro y probablemente ostentoso. Creo que intentaría someterme. Insistiría en que pusiera en práctica sus ideas. Yo no estaría de acuerdo y nos pelearíamos. Por lo tanto, creo que es mejor marcharse antes que discutir, y no solo con Mrs. Drake, sino con muchos otros vecinos. Soy muy conocido, no necesito quedarme en este lugar. Puedo encontrar cualquier otro rincón de Inglaterra, Normandía o Bretaña. ¿Algún lugar donde poder mejorar o ayudar a la naturaleza? ¿Algún lugar donde experimentar o plantar cosas extrañas donde no han crecido nunca, donde no serán abrazadas por el sol,
ni destruidas por las heladas? ¿Algún trozo de tierra desierta donde usted pueda divertirse jugando a ser Adán una vez más? ¿Siempre ha sido usted una persona inquieta? Nunca me quedo mucho tiempo en un mismo lugar. ¿Ha estado usted en Grecia? Sí, y me gustaría volver. Ha acertado. Un jardín en Grecia, una ladera griega. Por allí hay muchos cipreses, pero poca cosa más. La piedra desnuda. Pero si uno quiere, ¿qué no crecería allí? Un jardín para que se paseen los dioses. Así es. Es usted todo un adivino, Monsieur Poirot. Desearía serlo. Hay tantas cosas que me gustaría saber y que ignoro. Ahora está usted hablando de algo bastante prosaico, ¿no es así? Efectivamente. ¿Incendios? ¿Asesinatos? ¿Muertes repentinas? Más o menos. No sabía que también hubiera incendios. Usted lleva aquí algunos años, Mr. Garfield. ¿Conoció a un joven llamado Leslie Ferrier? Sí, lo recuerdo. Trabajaba en un despacho de abogados. Creo que en Fullerton, Harrison y Ledbetter. Pasante o algo así. Un tipo bien parecido. Tuvo una muerte repentina, ¿no es así? Sí, lo apuñalaron al amparo de la oscuridad de la noche. Tengo entendido que fue por un lío de faldas. Todo el mundo parece creer que la policía sabe quién lo hizo, pero que no pudieron conseguir pruebas. Estaba liado con una mujer llamada Sandra. En este momento no consigo recordar el apellido. Sandra no sé qué. Su marido llevaba el bar del pueblo. Ella y Leslie tenían una aventura, y entonces Leslie comenzó a salir con otra muchacha, o al menos esa es la historia. ¿Sandra se lo tomó a mal? Creo que le sentó fatal. Claro que a él se le daban muy bien las mujeres. Salía con 2 o 3. ¿Todas eran inglesas? ¿A qué viene eso? No creo que se limitara a las chicas inglesas, siempre y cuando ellas pudieran hablar suficiente inglés para entender más o menos lo que él les decía y lo que ellas le contestaban. Sin duda, de vez en cuando hay chicas extranjeras por estos lugares, ¿verdad? Por supuesto que las hay. ¿Es que hay algún lugar donde no las haya? Las au pair son parte de la vida diaria. Las hay feas, bonitas, decentes, ladronas. Las hay que son muy útiles para las madres atareadas y otras que son unas inútiles. Y también están las que un buen día se marchan sin decir «esta boca es mía». Como hizo aquella chica, Olga. Como hizo aquella chica, Olga. ¿Leslie era amigo de Olga? Ah, ya veo por dónde van sus pensamientos. Sí, lo era. No creo que Mrs. Llewellyn-Smythe estuviera muy enterada del asunto. Supongo que Olga se cuidó de no decirle nada. Hablaba con mucha formalidad de una persona con la que esperaba casarse algún día en su país. No sé si es verdad o si se lo inventaba. El joven Leslie era un tipo guapo. No sé lo que pudo ver en Olga. Ella no era precisamente una belleza. Así todo, hizo una pausa para reflexionar. Parecía una mujer apasionada. Eso puede ser atractivo para un joven inglés. En cualquier caso, Leslie consiguió lo que buscaba y sus otras amiguitas se disgustaron. Es muy interesante, señaló Poirot. Veo que no me equivoqué al creer que usted me daría la información que necesitaba. Michael Garfield le miró con una expresión de curiosidad. ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? ¿Dónde entra Leslie? ¿A qué viene este interés por remover el pasado? verá, Hay cosas que uno quiere saber, sobre todo cuándo comenzaron. Incluso busco más atrás, antes de que aquellos dos, Olga Seminoff y Leslie Ferrier, se citaran a espaldas de Mrs. Llewellyn-Smythe. Yo no estoy muy seguro al respecto. Esa solo es una idea. Me la crucé con frecuencia, pero Olga nunca me hizo ninguna confidencia. En cuanto a Leslie, apenas si le conocía.
Quiero ir todavía más lejos. Si no me equivoco, tuvo algunos problemas en el pasado. Eso creo. Al menos eso es lo que se decía en el pueblo. Mr. Fullerton lo puso a trabajar en un despacho con la esperanza de convertirlo en un hombre honesto. El viejo Fullerton es un buen tipo. Creo que le acusaron de un delito de falsificación. Sí. Era su primer delito y se alegó que había circunstancias atenuantes. Tenía la madre enferma, era hijo de un alcohólico o algo por el estilo. En cualquier caso, la condena fue menor. Desconozco los detalles. Al parecer, al principio la cosa le salió bien y no tuvo problemas, pero después llamaron a los auditores y le descubrieron. Todo fue muy vago. Le estoy hablando de lo que se decía. Falsificación. Sí, por eso lo condenaron. Se demostró que era un falsificador. Después, cuando falleció Mrs. Llewellyn Smythe y se presentó el codicilo para que lo legalizaran, se descubrió que el codicilo de Marras era una falsificación. Sí, ya veo cómo trabaja su mente. Por lo visto, considera que las dos cosas están vinculadas. Un hombre que tenía ciertas dotes para la falsificación se hizo amigo de una muchacha. Precisamente una joven que, si se aceptaba el codicilo presentado, se convertiría en la heredera de la mayor parte de una cuantiosa fortuna. Sí, eso es lo que parece. La muchacha y el joven falsificador eran grandes amigos, hasta el punto de que él dejó a una novia para mantener una relación con la muchacha extranjera. ¿Está usted sugiriendo que el autor del testamento falsificado fue Leslie Ferrier? Parece lo más probable, ¿no? Se dijo que Olga era capaz de copiar la letra de Mrs. Llewellyn Smythe bastante bien, pero a mí siempre me ha parecido que no está tan claro. Escribía las cartas personales de su señora, pero supongo que ambas escrituras no se parecerían mucho, no hasta el punto de pasar el examen de un calígrafo. Pero si ella y Leslie estaban juntos en el engaño, eso es diferente. Estoy seguro de que era capaz de hacer un buen trabajo y convencido de que podría hacerlo pasar por auténtico. Claro que seguramente él creía lo mismo la primera vez que lo pillaron, y supongo que volvió a equivocarse en la segunda. Seguramente, cuando se destapó el asunto, cuando los abogados comenzaron a poner pegas, llamaron a los expertos para examinar los documentos y a hacer preguntas, la muchacha perdió el coraje y tuvo una pelea con Leslie. Después se largó con la esperanza de que él cargaría con las culpas. Garfield meneó la cabeza con fuerza y luego preguntó: ¿Por qué ha venido a mi hermoso bosque para hablarme de cosas como esas? Quería saber más. Es mejor no saber. Siempre es mucho mejor no saber. Vale mucho más dejar las cosas como están, no espiar ni rebuscar o indagar. «¿Usted quiere la belleza?», replicó Poirot. «La belleza a cualquier precio. Por mi parte, quiero la verdad. Siempre quiero la verdad». Michael Garfield se echó a reír. «Váyase a casa de su amigo el policía y déjeme a mí en el paraíso. Apártate de mí, Satanás». Capítulo 21. Poirot subió la colina. De pronto ya no le dolían los pies. Se había hecho la luz en su mente y se habían ensamblado las cosas que había pensado y sentido, que había intuido que estaban vinculadas, pero sin ver cómo se relacionaban. Ahora era consciente del peligro, de un peligro inminente que amenazaba a una persona, a menos que se tomaran medidas inmediatas para evitarlo. Un peligro muy grave. Elspeth Mackay le abrió la puerta. «Parece usted agotado», dijo la mujer. «Pasa y siéntese». «¿Su hermano está aquí?» «No, ha ido a la comisaría. Creo que ha ocurrido algo». «¿Ha ocurrido algo?», repitió Poirot sorprendido. «¿Tan pronto?».
No es posible. ¿A qué se refiere? Nada, nada. ¿Quiere usted decir que le ha ocurrido algo a alguien? Así es, pero no sé a quién. La cuestión es que llamó Tim Raglan y le pidió que fuera a la comisaría. Le traeré una taza de té. No, muchas gracias. Creo que regresaré a casa, replicó Poirot, que se veía incapaz de tomar una taza de té amargo. Pensó en una buena excusa para no parecer descortés. Me duelen mucho los pies. Mi calzado no es el más apropiado para el campo. Creo que pide un cambio. Elspeth Mackay miró los zapatos del detective. Ya me hago cargo. El charol oprime el pie. Por cierto, hay una carta para usted. Tiene sellos foráneos. La enviaron del extranjero a la atención del superintendente Spence, Pinecrest. Se la traeré. La hermana del policía regresó al cabo de un par de minutos y le entregó la carta. Si no necesita el sobre, me gustaría dárselo a uno de mis sobrinos. Colecciona sellos. Por supuesto. Poirot abrió la carta y le dio el sobre. Mrs. Mackay le dio las gracias y entró en la casa. El detective leyó la carta. El servicio exterior de Mr. Gobi funcionaba con la misma competencia que demostraba el inglés. No reparaba en gastos y obtenía resultados rápidamente. En realidad, los resultados obtenidos en esta ocasión no eran gran cosa, pero Poirot tampoco esperaba mucho más. Olga Seminoff no había regresado a su ciudad natal. Allí no quedaba ningún familiar vivo. Había tenido una amiga, una persona mayor, con la que se había carteado de una manera esporádica, comentándole novedades de su vida en Inglaterra. Se había llevado bien con su patrona, que a veces resultaba demasiado exigente, pero también muy generosa. Las últimas cartas escritas por Olga llevaban fecha de hacía 1 año y medio. En ellas se mencionaba a un joven. Había insinuaciones de que estaban considerando el matrimonio, pero el joven, cuyo nombre ella no mencionaba, todavía debía abrirse camino, así que aún no había nada resuelto. En su última carta comenzaba con un tono alegre que las cosas iban cada vez mejor. Cuando no llegaron más cartas, la amiga dio por sentado que Olga se había casado con su novio inglés y se había ido a vivir a otra parte. Esas cosas ocurrían con frecuencia cuando las muchachas iban a Inglaterra. Si se casaban y disfrutaban de un matrimonio feliz, casi nunca volvían a escribir. Por consiguiente, no se había preocupado. Todo encajaba, pensó Poirot. Leslie había hablado de casamiento, pero quizá no lo había dicho en serio. De Mrs. Llewellyn Smythe se había mencionado que era generosa. Leslie había recibido dinero de alguien, tal vez de Olga, dinero que le había dado su patrona, para inducirle a que realizara la falsificación del codicilo. Elspeth Mackay salió una vez más a la terraza. Poirot le comentó sus suposiciones sobre una vinculación entre Olga y Leslie. La hermana del superintendente reflexionó durante un par de minutos antes de dar a conocer su opinión. Si ese fue el caso, lo mantuvieron muy callado, manifestó el oráculo. Nunca corrió ningún rumor sobre esos dos. Hubiera sido lo natural en un lugar como este. El joven Ferrier mantenía relaciones con una mujer casada. Quizá le advirtió a la muchacha que no lo mencionara a su patrona. No lo niego. Es probable que Mrs. Smythe estuviera en antecedentes de que Leslie Ferrier era un mal sujeto, y no hay duda que habría alertado a la muchacha de haber sabido que salían juntos. Poirot dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. «Le preparo una taza de té», insistió Mrs. Mackay. No, debo regresar a la pensión y cambiarme de zapatos. ¿No sabe usted cuándo regresará su hermano? No tengo ni idea. No me dijeron cuál era el motivo de la llamada. Poirot se fue a la pensión, que estaba a unos pocos centenares de metros. En el momento en que se acercaba a la puerta, la casera, una simpática mujer de unos 30 y tantos años,
salió a su encuentro. «Ha venido a verle una señora», dijo. «Lleva esperando desde hace un rato. Le dije que no sabía dónde estaba o cuándo regresaría, pero insistió en esperar. Es Mrs. Drake. Creo que está muy alterada. Suele ser una persona muy tranquila en cualquier situación, pero esta vez creo que algo la ha afectado mucho. ¿Le traigo té o alguna otra cosa?» «No», respondió Poirot. «Será mejor no servirle nada de momento. Primero escucharé lo que tenga que decir». Abrió la puerta y se dirigió a la sala. Rowena Drake se encontraba junto a la ventana. No era la ventana que daba al camino, así que no le había visto llegar. Se volvió bruscamente cuando oyó el ruido de la puerta. «Monsieur Poirot, por fin. Llevo esperándole desde hace rato». «Lo siento mucho, madame. He estado en el jardín de la cantera. Después fui a ver a mi amiga Mrs. Oliver y mantuve una conversación con dos chicos, Nicholas y Desmond». «¿Nicholas y Desmond?» «Sí, ya sé. Me pregunto si... Oh, una piensa tantas cosas». «Está usted intranquila», señaló Poirot con voz suave. Rowena Drake, alterada, no era algo que hubiera esperado llegar a ver. Rowena Drake, alterada por no tener en sus manos el control de la situación, incapacitada para disponerlo todo y obligar a los demás a seguir sus decisiones. «¿Ya se ha enterado, no es así?», preguntó Mrs. Drake. «Bueno, quizá no lo sabe». «¿Qué tendría que saber?» «Algo terrible. Está muerto. Alguien le mató». «¿Quién está muerto, madame?» «Entonces es verdad que no está enterado. El pobre no era más que un niño y creí... Oh, qué tonta he sido. Tendría que habérselo dicho. Tendría que habérselo dicho cuando me lo preguntó. Es algo que me hace sentir muy mal. Me siento culpable por haber creído que hacía lo correcto, pero le aseguro que lo hice con la mejor intención. Tiene que creerme, Monsieur Poirot». «Siéntese, madame, siéntese. No pierda la calma y dígame qué ha pasado. ¿Han matado a otro niño?» «A su hermano», respondió Mrs. Drake. «A Leopold». «¿Leopold Reynolds?» «Sí. Encontraron el cuerpo en uno de los senderos. Seguramente volvía de la escuela y se desvió del camino para ir a jugar al arroyo. Alguien le atacó y le metió la cabeza dentro del agua hasta ahogarlo». «Lo mismo que hicieron con su hermana». «Sí, sí. Ahora lo veo con toda claridad. Tiene que ser un trastornado, y lo más terrible es no saber quién puede ser. No tener la menor idea. Creía saberlo. Sí, lo creía de verdad. Supongo que era algo muy perverso». «Debe contármelo, madame». «Sí, estoy dispuesta a contárselo. Para eso he venido aquí, porque, Verá, usted vino a verme después de hablar con Elizabeth Whittaker. Ella le dijo que algo me había sorprendido, que yo había visto algo en el vestíbulo de mi casa. Yo le dije que no había visto nada y que no me había sorprendido porque... Verá, creí... Se interrumpió. «¿Qué vio?» Tendría que habérselo dicho entonces. Vi que se abría la puerta de la biblioteca, que se abría muy despacio, y entonces él salió. No es que saliera bruscamente. Permaneció un momento en el umbral, pero después volvió a cerrar la puerta y se quedó en el interior de la habitación». «¿Quién era?» «Leopold. Era Leopold, el niño que han matado ahora. Verá, yo creí... Oh, qué error, qué equivocación tan grande. Si se lo hubiera dicho...» quizá usted ya sabría quién es el autor de todos estos crímenes». «¿Usted creyó que Leopold había matado a su hermana? ¿Es eso lo que creyó?» «Sí, eso es lo que creí. No entonces, desde luego, porque no sabía que ella estaba muerta, pero él tenía una expresión extraña. Siempre fue un niño extraño. En cierto sentido, te daba un poco de miedo porque notabas algo raro. Era muy inteligente, casi brillante, pero no era del todo normal.
Me pregunté, ¿por qué Leopold está en la biblioteca y no está jugando al dragón hambriento? Y después, ¿qué habrá estado haciendo que tiene esa expresión tan extraña? Claro que luego no volví a pensar en el asunto, pero supongo que fue su expresión lo que provocó mi sobresalto, con la consecuencia de que dejara caer el jarrón. Elizabeth me ayudó a recoger los trozos de cristal, y yo volví al despacho donde jugaban al dragón hambriento, y no volví a pensar en lo que había visto hasta que encontramos a Joyce. Fue entonces cuando creí... ¿Usted creyó que Leopold lo había hecho? Sí, eso fue lo que pensé, porque explicaba aquella expresión. Creí saberlo. Durante toda mi vida siempre he creído saberlo todo, que nunca me equivoco en nada, pero ahora me doy cuenta de que también me equivoco, y mucho, porque el hecho de que lo hayan asesinado indica algo muy diferente. Él entró allí, encontró a su hermana muerta, y eso tuvo que ser para él un golpe tremendo. Tuvo miedo. Por lo tanto, lo que pretendía era salir de la biblioteca sin ser visto. Supongo que al verme decidió cerrar la puerta y esperar a que no hubiera nadie en el vestíbulo para salir. No se ocultó porque la hubiera matado, no. Lo que hizo fue consecuencia del shock sufrido. Sin embargo, usted no dijo nada. No mencionó a quién había visto, incluso después de que descubrieran el cadáver de la niña. No, la verdad es que no pude. Él era tan joven, supongo que ahora debo decirlo. 10 años, 11 como mucho, y tuve la sensación de que él no podía saber lo que había hecho, que no era culpa suya. No se le podía considerar el responsable moral. Siempre había sido bastante extraño y creí que se podría buscar el tratamiento adecuado sin tener que ponerlo todo en manos de la policía, ni someterlo a los procedimientos oficiales. Creí que se podía buscar un tratamiento psicológico especial. Lo hice impulsada por las mejores intenciones. Tiene que creerme. «Qué palabras tan tristes», pensó Poirot. «Las palabras más tristes del mundo». Mrs. Drake pareció adivinar los pensamientos del detective. «Sí», manifestó, «lo hice con la mejor intención, por el bien de los demás. Uno siempre cree saber lo que es mejor para los demás, pero no es verdad. Porque ahora me doy cuenta de que el origen de su expresión era que había visto al asesino, o había visto algo que le dio la pista sobre la identidad del asesino, algo que para el asesino representaba una amenaza. Por lo tanto, esperó hasta que surgió la oportunidad. Encontró al niño junto al arroyo y lo ahogó para que no pudiera hablar, para asegurarse de que no se lo diría a nadie. Si yo hubiera hablado, si se lo hubiera dicho a usted o a la policía, pero me creía en posesión de la verdad. Hoy mismo, manifestó Poirot después de permanecer en silencio durante unos instantes mientras esperaba que Mrs. Drake controlara los sollozos, me han dicho que Leopold disponía de mucho dinero en los últimos tiempos. Alguien ha tenido que estar pagándole para que mantuviera la boca cerrada. ¿Quién? ¿Quién? Lo descubriremos. No creo que falte mucho. Capítulo 22. No era muy característico de Hercule Poirot pedir la opinión de los demás. Por lo general estaba más satisfecho con las propias. Sin embargo, había momentos en los que hacía excepciones. Esta era una de ellas. Spence y él habían mantenido una breve conversación. Luego había pedido un coche de alquiler y después de otra breve charla con su amigo y el inspector Raglan, se había marchado. Había pedido el coche para regresar a Londres, pero hizo un alto en el camino. Le indicó al chófer que lo llevara hasta Los Olmos y que no tardaría más de 15 minutos en reanudar el viaje. Entró en la escuela y pidió ver a Miss Emlyn. Lamento mucho importunarla a la hora de la cena, sin duda. Le concedo el beneficio de la duda, Monsieur Poirot.
porque supongo que no vendrá usted a importunarme a la hora de la cena sin tener una razón importante para hacerlo. Es usted muy amable. Le hablaré con toda franqueza. Quiero su consejo. ¿Sí? Miss Emily pareció un tanto sorprendida. En realidad, más que sorprendida, su expresión era escéptica. Es algo poco habitual en usted, Monsieur Poirot. ¿No es usted una persona que generalmente está más que satisfecha con sus propias opiniones? Sí, estoy satisfecho con mis opiniones, pero obtendría solaz y apoyo si alguien, cuya opinión respeto, estuviera de acuerdo. La directora permaneció en silencio, pero la interrogó con la mirada. Sé quién es el asesino de Joyce Reynolds, afirmó Poirot. Por otro lado, creo que usted también lo sabe. No he dicho tal cosa, replicó Miss Emily. No, no lo ha hecho. Eso me lleva a creer que para usted solo es una opinión. ¿Una corazonada?, preguntó Miss Emily con un tono más desabrido que de costumbre. Yo preferiría no utilizar esa palabra. Prefiero decir que tiene usted una opinión concreta y definitiva. De acuerdo, admito que tengo una opinión concreta. No obstante, eso no significa que esté dispuesta a contársela. Lo que me gustaría hacer, mademoiselle, es escribir 4 palabras en un papel. Después le preguntaré si está usted de acuerdo con mis 4 palabras. Miss Emily se levantó. Fue hasta el escritorio, cogió una hoja de papel y volvió para dársela a Poirot. Me ha picado la curiosidad. 4 palabras. Poirot tenía una estilográfica en la mano. Escribió las 4 palabras en el papel, lo dobló y se lo entregó a la mujer. Miss Emily desplegó la hoja y la miró con atención. ¿Bien?, preguntó Poirot. Estoy de acuerdo en 2 de las palabras escritas en este papel. No puedo decirle nada concreto sobre las otras 2. No tengo ninguna prueba y en ningún momento se me pasó la idea por la cabeza. Pero sobre las 2 primeras palabras, ¿tiene usted pruebas definitivas? Creo que sí. Agua, manifestó Poirot con un tono pensativo. Tan pronto como se enteró, comprendió quién era. Lo mismo me ocurrió a mí. Los 2 estamos seguros. Ahora han ahogado a un niño en el arroyo. ¿Está usted enterada de la noticia? Sí, alguien me ha llamado por teléfono para darme la noticia. El hermano de Joyce. ¿Cuál era su participación en todo esto? Quería dinero, respondió Poirot. Lo consiguió y en el momento oportuno lo ahogaron en el arroyo. La voz del detective no cambió. En todo caso, si cambió, fue para hacerse más dura. La persona que me lo dijo, añadió, estaba dominada por la compasión, alterada emocionalmente. Pero yo no soy así. Este segundo niño que ha muerto era muy joven, pero su muerte no fue accidental. Fue, como tantas otras cosas en esta vida, el resultado de sus acciones. Quería dinero y corrió el riesgo. Era muy listo, lo bastante astuto como para saber que estaba corriendo un riesgo, pero quería el dinero. Tenía 10 años. Sin embargo, la causa y el efecto son prácticamente los mismos a esa edad que a los 30, los 50 o 90 años. ¿Sabe usted qué es lo primero que me preocupa en un caso como este? Diría que está usted mucho más preocupado por la justicia que por la compasión. Mi compasión no puede hacer nada para ayudar a Leopold, afirmó el detective. Está más allá de cualquier ayuda. La justicia, si usted y yo conseguimos que se haga, porque creo que usted comparte mi posición en este tema, la justicia tampoco ayudará a Leopold, pero podría ayudar a otros como él. Podría ayudar a mantener vivo a algún otro niño si conseguimos que se haga justicia con la rapidez necesaria. Corremos un gran riesgo si permitimos que siga en libertad un asesino que ha matado más de una vez.
alguien que considera el asesinato como una forma de mantenerse a salvo. Ahora voy de camino a Londres para reunirme con ciertas personas y discutir la manera de enfocar este asunto. Convencerlos de mi certeza en este caso. Puede ser una tarea difícil, opinó Miss Emlyn. No, no lo creo. La manera de conseguirlo puede ser dificultosa, pero creo que mi conocimiento sobre cómo ha sucedido les convencerá. Todos están capacitados para comprender el funcionamiento de la mente criminal. Solo quiero pedirle una cosa más. Quiero su opinión. Esta vez se trata de una opinión, no de una prueba. Quiero saber qué opina sobre el carácter de Nicholas Ransom y Desmond Holland. ¿Me recomendaría usted confiar en ellos? Yo diría que ambos son merecedores de la más absoluta confianza. Esa es mi opinión. En algunas cosas son bastante tontos, pero eso es solo una etapa efímera de la vida. En lo fundamental son sanos, tan sanos como una manzana sin gusanos. Siempre acabamos hablando de manzanas, manifestó Poirot con un tono apenado. Debo irme. El coche me espera. Aún me queda por hacer una visita. Capítulo 23. ¿Se ha enterado de lo que están haciendo en el bosque de la cantera? Le preguntó Mrs. Cartwright a Elspeth Mackay, mientras metía una caja de detergente y una botella de suavizante en el carro de la compra. ¿En el bosque de la cantera?, repitió la hermana del superintendente Spence. No, no he oído nada al respecto. Escogió una marca de cereal entre las muchas que había en la estantería. Las dos mujeres estaban haciendo la compra en el supermercado inaugurado hacía poco en el pueblo. Dicen que hay peligro con los árboles. Esta mañana llegaron un par de agentes forestales. Al parecer, el problema lo tienen en aquella parte de la colina donde la pendiente es demasiado abrupta y hay un árbol casi colgado. Quizá tienen miedo de que se desprenda. El invierno pasado, un rayo abatió uno de los árboles, pero creo que van más allá. La cuestión es que están escarbando entre las raíces y también un poco más allá. Es una pena, acabarán por destrozarlo todo. Bueno, supongo que saben lo que hacen, opinó Elspeth. Alguien los habrá llamado. También hay un par de agentes de policía. Se ocupaban de que la gente no se acerque. No quieren que nadie toque nada. Dicen que necesitan averiguar primero cuáles son los árboles enfermos. Comprendo, manifestó Mrs. Mackay. Probablemente era verdad. No es que nadie se lo hubiera dicho, pero tampoco hacía falta que se lo dijeran. Ariane Oliver abrió el telegrama que le acababan de entregar en mano. Estaba tan habituado a recibir telegramas por teléfono, a correr de aquí para allá en busca de un lápiz para tomar nota del texto, a insistir hasta el cansancio de que le enviaran una copia, que le resultaba insólito tener en la mano lo que ella llamaba un telegrama real. El texto del mensaje era el siguiente: Por favor, lleve a Mrs. Butler y Miranda a su piso de inmediato. No hay tiempo que perder. Importante ser doctor para operación. Entró en la cocina donde Judith Butler estaba preparando un postre de gelatina. Judy, dijo Mrs. Oliver, ve y prepara una maleta con lo imprescindible. Regreso a Londres y Miranda y tú vendréis conmigo. Es muy amable de tu parte, Ariane, pero tengo muchísimo que hacer. Además, no es necesario que te marches ahora mismo. Sí, tengo que marcharme. Me han dicho que debo regresar de inmediato. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Tu ama de llaves? No, respondió la escritora. Otra persona. Una de las pocas a las que obedezco cuando me dice algo. Venga, date prisa. No quiero marcharme de casa ahora mismo. No puedo. Tienes que venir. Tengo el coche aparcado delante de la puerta. Podemos irnos en cuanto estés lista.
No creo que Miranda deba venir con nosotras. Podría dejarla con alguien, en casa de los Reynolds o con Rowena Drake. Miranda viene con nosotras, manifestó Mrs. Oliver con un tono que no admitía discusión. No pongas más dificultades, Judith. Esto es grave. No sé cómo se te ocurre que podrías dejarla con los Reynolds. Recuerda que han asesinado a 2 de los hijos de esa familia. Sí, eso es muy cierto. ¿Crees que hay algo anormal en esa casa? Me refiero a que allí hay alguien capaz de... Vaya, ¿qué estoy diciendo? Ya está bien de tanta charla, manifestó Mrs. Oliver. Además, si existe el peligro de que maten a alguien más, a mí me parece que la víctima más probable sería Anne Reynolds. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Por qué tienen que matarlos a todos, uno tras otro? Oh, Eriani, es aterrador. Así es, pero hay momentos en los que tener miedo está justificado. Acabo de recibir un telegrama y actúo siguiendo las instrucciones. Vaya, no oí sonar el teléfono. No llamaron por teléfono, lo trajeron en mano. La escritora vaciló un momento y acabó por entregarle el telegrama a su amiga. ¿Qué significa?, preguntó Judith. ¿Qué es eso de una operación? Probablemente una operación de amígdalas. La semana pasada Miranda estaba con anginas, ¿no? Por lo tanto, es muy lógico que vaya a Londres a consultar a un especialista. ¿Has perdido el juicio, Eriani? Supongo que estoy loca de atar, admitió Mrs. Oliver. Venga, a Miranda le encantará ir a Londres. No te preocupes, nadie la va a operar de amígdalas. Eso es lo que llamamos una tapadera en mis novelas de espías. La llevaremos al teatro, a la ópera o al ballet, lo que ella quiera. Aunque supongo que lo mejor será llevarla al ballet. Tengo miedo, anunció Judith. Eriani Oliver miró a su amiga. Temblaba. Se parecía más que nunca a Ondina, a alguien divorciado de la realidad. Vamos, insistió la autora. Le prometí a Hercule Poirot que te llevaría conmigo en cuanto me avisara. Bien, ya lo ha hecho. ¿Qué está pasando en este lugar?, preguntó Judith. Ni siquiera recuerdo el motivo que tuve para venir aquí. A veces yo también me lo he preguntado, comentó Mrs. Oliver. Pero nunca se sabe realmente la razón por la cual las personas van a vivir a un lugar determinado. El otro día un amigo mío se fue a vivir a Moreton-in-the-Marsh. Le pregunté por qué quería ir a vivir allí. Dijo que era algo que siempre había deseado. Había decidido que cuando se jubilara iría a vivir a ese pueblo. Le comenté que yo nunca había estado allí, pero que me daba toda la impresión de que sería un lugar húmedo. ¿Cómo era en realidad? Me respondió que no lo sabía porque él tampoco había estado allí, pero era el lugar donde quería vivir. Sin embargo, es una persona bastante cuerda. ¿Vive allí? Sí. ¿Le gusta? Todavía no me lo ha dicho, pero las personas son muy extrañas, ¿no te parece? Las cosas que quieren hacer, las cosas que sencillamente quieren hacer. Mrs. Oliver salió al jardín. Miranda, nos vamos a Londres. Miranda se acercó a paso lento. ¿Nos vamos a Londres? Eriani nos llevará en su coche, le explicó su madre. Iremos al teatro. Eriani cree que conseguirá entradas para el ballet. ¿Te gustaría ver una función de ballet? Me encantará, respondió Miranda con una expresión de felicidad. Pero primero debo despedirme de una persona. Nos marchamos ahora mismo. Solo serán unos minutos, pero debo excusarme. Hay una cosa que había prometido hacer. La niña se marchó a la carrera. ¿Quiénes son los amigos de Miranda?, preguntó Mrs. Oliver. La verdad es que no lo sé. Nunca me cuenta gran cosa. Algunas veces creo que sus únicos amigos son los pájaros que ve en el bosque o las ardillas. Creo que le cae bien a todo el mundo, pero no sé si tiene amigos íntimos. Me refiero a que nunca invita a nadie a tomar el té o cosas por el estilo.
al menos no como las otras niñas. Creo que su mejor amiga era Joyce Reynolds. Judith hizo una pausa para después añadir con un tono pensativo. Joyce solía contarle historias fantásticas sobre elefantes y tigres. Bueno, será mejor que prepare la maleta antes de que insistas. La verdad es que no quiero marcharme. Tengo un montón de cosas pendientes, entre ellas acabar de hacer el postre de gelatina. Tienes que venir, manifestó Mrs. Oliver muy decidida. Judith entró en la casa y reapareció al cabo de unos 10 minutos con 2 maletas en el momento en que Miranda entraba por la puerta lateral. La niña respiraba agitada como si hubiera estado corriendo. ¿No vamos a comer antes de marcharnos?, preguntó. A pesar de su aspecto de ninfa, era una niña sana que no se saltaba ninguna comida. Nos detendremos a comer por el camino, dijo Mrs. Oliver. En The Black Boy de Haversham. Está a unos 3/4 de hora de aquí y se come muy bien. Vamos, Miranda, es hora de marcharnos. No he tenido tiempo de decirle a Katy que mañana no podré ir al cine con ella. Tengo que llamarla por teléfono. De acuerdo, date prisa, dijo su madre. Miranda corrió a la sala donde estaba el teléfono. Judith y Mrs. Oliver cargaron las maletas en el coche. La niña salió de la casa. Le he dejado un mensaje, manifestó. Ya está todo arreglado. Creo que estás loca, Iriani, opinó Judith mientras subía al coche. Loca de remate. ¿A qué viene todo esto? Supongo que ya nos enteraremos en su momento, comentó la escritora. No sé si el loco es él o yo. ¿Él? ¿Quién? Hercule Poirot, respondió Mrs. Oliver. Hercule Poirot se encontraba en una habitación en compañía de otros 4 hombres. Uno era el inspector Timothy Raglan, que mantenía una expresión respetuosa, como era su costumbre cuando estaba en presencia de sus superiores. El segundo era el superintendente Spence. El tercero era Alfred Richmond, jefe de policía del condado, y el cuarto era un miembro de la fiscalía. Todos miraban a Poirot sin dejar traslucir sus pensamientos. ¿Está usted seguro, Monsieur Poirot? Lo estoy, respondió el detective. Cuando se tienen todas las cosas ordenadas y en su sitio, tal como debe ser, lo único que queda pendiente es buscar razones para que no sea así. Si no se encuentran dichas razones, entonces nuestra opinión se ve reforzada. Los motivos parecen un tanto complejos. No, en realidad no lo son. Es precisamente todo lo contrario. Son tan sencillos que resulta muy difícil verlos con claridad. El abogado de la fiscalía le miró con expresión escéptica. Muy pronto tendremos una prueba definitiva, señaló el inspector Raglan. Claro que si estamos equivocados en ese punto... El policía no acabó la frase. ¿Se refiere a que el gato puede no estar en el pozo?, preguntó Poirot. ¿Es eso lo que quiere decir? Debe usted reconocer que solo se trata de una suposición por su parte. Las pruebas lo indican con toda claridad. No hay muchas razones para explicar la desaparición de una muchacha. La primera es que se haya marchado con un hombre. La segunda es que esté muerta. Todo lo demás es muy rebuscado y prácticamente no ocurre casi nunca. ¿No hay ningún otro tema en particular que quiera someter a nuestra consideración, Monsieur Poirot? Sí, me he puesto en contacto con una conocida empresa inmobiliaria, unos amigos míos que se especializan en propiedades ubicadas en las Antillas, el Egeo, el Adriático, el Mediterráneo y otros lugares. Ofrecen sol y sus clientes acostumbran ser personas adineradas. Aquí está el informe de una venta reciente que quizá les interese. Le entregó al representante de la fiscalía una hoja de papel. ¿Cree usted que esto es concluyente? No me cabe la menor duda. Creía que el gobierno de ese país había prohibido la venta de islas.
Es algo que siempre se puede solucionar si se tiene dinero. ¿Alguna cosa más? Es posible que en un plazo de 24 horas pueda ofrecerle una prueba definitiva. ¿De qué se trata? De un testigo presencial. ¿Qué quiere usted decir? El testigo presencial de un crimen. El abogado miró a Poirot con una expresión incrédula. ¿Dónde está ese testigo? Espero y confío que de camino a Londres. Parece usted inquieto. Es verdad. He hecho todo lo posible para tenerlo todo controlado, pero admito que estoy asustado. Sí, estoy asustado a pesar de las medidas de protección adoptadas. Porque, verá usted, no sé cómo describirlo. Nos enfrentamos a alguien despiadado, de reacciones rápidas, impulsado por una codicia más allá de los límites humanos. Y quizá, no estoy muy seguro, pero lo considero posible, un toque de locura. Una locura no innata sino adquirida. Una semilla que echó raíces y creció rápidamente. Ahora tal vez se ha convertido en un factor dominante que inspira un comportamiento inhumano ante la vida. Tendremos que buscar otras opiniones, dijo el representante fiscal. No podemos apresurar las cosas. Desde luego, todo depende del resultado de la actividad en el bosque. Si es positivo, podremos seguir adelante, pero en caso contrario, tendremos que replantear todo el asunto. Poirot se levantó. Me marcho. Les he dicho todo lo que sabía, además de todo lo que temo y considero posible. Me mantendré en contacto con ustedes. Estrechó las manos de todos los presentes y abandonó la habitación. Ese hombre tiene algo de charlatán, opinó el abogado. ¿No les parece que está un poco tocado? Me refiero a que no parece estar muy cuerdo. Además, es un anciano. No creo que pueda confiarse demasiado en las facultades de un hombre de su edad. Creo que puede usted confiar en sus facultades, manifestó el jefe de policía. Al menos, eso es lo que opino. Spence, usted le conoce desde hace muchos años. Es su amigo. ¿Cree usted que está un poco senil? No, no lo creo, afirmó el superintendente. ¿Usted qué opina, Raglan? Hace muy poco que lo conozco, señor. Al principio desconfió un poco de su manera de hablar, de sus ideas. Me pareció un tanto fantástico, pero ahora estoy convencido de que está en lo cierto. Capítulo 24. Mrs. Oliver ocupaba una mesa junto a una de las ventanas del restaurante. Era bastante temprano, así que no había muchos comensales. Judith Butler regresó del lavabo, se sentó frente a su amiga y comenzó a leer el menú. ¿Qué le gusta a Miranda?, preguntó Mrs. Oliver. Podemos pedir por ella, así ganamos tiempo. Le gusta el pollo asado. Muy bien. ¿Tú qué pedirás? Pediré lo mismo. 3 pollos asados, pidió Mrs. Oliver. Se reclinó en la silla y observó a su amiga con mucha atención. ¿Por qué me miras de esa manera? Estaba pensando, respondió la escritora. ¿Pensando en qué? Me decía que en realidad sé muy poco de ti. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no es así? ¿Te refieres a que nunca lo sabemos todo de los demás? Eso es. Quizá tengas razón. Las 2 mujeres guardaron silencio durante unos minutos. Sí que tardan en servir. Creo que ahí llega nuestra comida, dijo Mrs. Oliver. Una camarera se acercó a la mesa con la comida. Miranda está tardando demasiado. ¿Sabe ella dónde está el comedor? Sí, por supuesto. Lo vio cuando entramos. Judith se levantó impaciente. Iré a buscarla. Quizás se mareó en el coche. Solía pasarle cuando era pequeña. Judith fue en busca de su hija, pero regresó sola al cabo de unos 5 minutos. No está en el lavabo. Hay una puerta que da al jardín.
Quizás salió para mirar a los pájaros. Ella es así. No es hora de ir a mirar a los pájaros, afirmó Mrs. Oliver. Ve a buscarla, tenemos que seguir el viaje. Elspeth Mackay aplastó unas salchichas con un tenedor, las puso en una fuente y las guardó en la nevera. Después se ocupó de pelar patatas. Sonó el teléfono. Mrs. Mackay, soy el sargento Goodwin. ¿Está su hermano? No, hoy está en Londres. Llamé, pero ya había salido. Cuando regrese, dígale que hemos obtenido un resultado positivo. ¿Quiere usted decir que han encontrado un cadáver en el pozo? No sirve de nada ocultarlo. Todo el pueblo lo comenta. ¿Quién es? ¿La au pair? Eso parece. Pobre muchacha, se lamentó Elspeth. ¿Se arrojó al pozo o qué? No fue un suicidio. La apuñalaron. Fue un asesinato. Miranda esperó un par de minutos antes de que su madre saliera del lavabo. Luego abrió la puerta, se asomó con mucha cautela y cuando estuvo segura de que nadie la veía, fue hasta la puerta lateral que daba al jardín y salió al exterior. Se alejó presurosa por el sendero que llevaba hasta lo que antaño habían sido las caballerizas, transformadas ahora en garage, y desde allí salió a la calle. Un poco más allá había un coche aparcado. Un hombre con unas cejas enormes y una barba gris estaba sentado al volante, absorto en la lectura de un periódico. Miranda abrió la puerta y se sentó en el asiento del acompañante. Se echó a reír. Tienes un aspecto ridículo. Ríete todo lo que quieras, no hay nada que te lo impida. El conductor puso el coche en marcha. Siguió por la carretera hasta el primer desvío a la derecha, después en el cruce siguiente a la izquierda, a continuación otra vez a la derecha para ir a desembocar en un camino secundario. Vamos bien de tiempo, comentó el hombre de la barba gris. Dentro de poco verás el megalito del hacha doble tal como se debe ver y también Canterbury Down, una vista maravillosa. Un coche les pasó tan cerca en la maniobra de adelantamiento que a punto estuvieron de salirse de la carretera. «¡Idiotas!», exclamó el acompañante de Miranda. Uno de los jóvenes que viajaba en el otro vehículo llevaba el pelo largo hasta los hombros y usaba unas gafas que le daban aspecto de búho. Su compañero lucía unas patillas que le daban cierto aire latino. «¿Crees que mamá se preocupará cuando descubra que me he marchado?», preguntó Miranda. No tendrá tiempo para preocuparse. Cuando le asalte la preocupación, tú ya estarás donde querías estar. Poirot, en su casa de Londres, atendió el teléfono. Oyó la voz de Mrs. Oliver. Hemos perdido a Miranda. ¿Qué quiere decir con lo de que la hemos perdido? Nos detuvimos para comer en The Black Boy. Miranda fue al lavabo y ya no volvió. Alguien dijo que la había visto marcharse en un coche conducido por un hombre mayor. Pero quizá no era ella, podría ser cualquiera. Alguien tendría que haberse quedado a su lado. No tendrían que haberla perdido de vista ni un segundo. Le advertí que había peligro. ¿Mrs. Butler está muy preocupada? Por supuesto que está preocupada. ¿Qué se cree? Está desesperada. Insiste en llamar a la policía. Sí, es lo más adecuado. Yo también les llamaré. ¿Por qué iba a estar Miranda en peligro? ¿No lo sabe? A estas horas ya tendría que saberlo. Encontraron el cadáver. ¿De qué cadáver habla? El que estaba en el pozo. Capítulo 25. Es precioso, afirmó Miranda contemplando el panorama. Canterbury Ring era uno de los paisajes más bonitos del lugar, aunque los restos no gozaban de una fama especial. Los habían desmantelado hacía muchos centenares de años. Sin embargo, aquí y allá quedaba algún megalito, como un recuerdo de los viejos rituales. Miranda no dejaba de hacer preguntas.
¿Para qué servían todas estas piedras? Para los rituales, para el culto y los sacrificios rituales. ¿Entiendes lo que representan los sacrificios? ¿No es así, Miranda? Creo que sí. Hay que hacerlo. Es importante. ¿Te refieres a que no es un castigo? ¿A que es otra cosa? Sí, es otra cosa. Mueres para que otros puedan vivir. Te sacrificas para que viva la belleza, para que exista. Eso es lo importante. Creía que... ¿Sí, Miranda? Creía que quizá tenía que morir por haber hecho algo que causó la muerte de otra persona. ¿De dónde has sacado esa idea? Estaba pensando en Joyce. Si no le hubiera contado una cosa, ahora ella no estaría muerta. Quizá no. Estoy preocupada desde que murió Joyce. No necesitaba decírselo. Se lo dije porque quería contarle algo muy importante. Ella había estado en la India y me contaba infinidad de cosas sobre los tigres y los elefantes, las guarniciones de oro y el repujado de los arreos. Entonces sentí el deseo de que alguien más lo supiera, porque en realidad nunca antes le había hecho mucho caso. ¿Eso se puede considerar como un sacrificio? Sí, en cierto sentido. Miranda volvió a contemplar el panorama con expresión pensativa. ¿Ya es la hora? El sol todavía no está en la posición correcta. Dentro de unos 5 minutos los rayos caerán directamente sobre la piedra. Volvieron a sentarse junto al coche. Creo que ahora sí, manifestó el compañero de Miranda después de comprobar la posición del sol. Ahora es el momento ideal. No hay nadie más. Nadie viene a esta hora del día y sube a la cima de Kelterbury Down para contemplar Kelterbury Ring. Hace demasiado frío y se ha acabado la temporada de los arándanos. Primero te mostraré el megalito del hacha doble. La tallaron cuando vinieron de Micenas o de Creta hace centenares de años. ¿No te parece maravilloso, Miranda? Sí, lo es. Enséñamela. Subieron hasta la piedra más alta. A su lado había otra más pequeña caída y un poco más allá había una tercera que se inclinaba sobre la ladera como vencida por el paso de los años. ¿Eres feliz, Miranda? Sí, soy muy feliz. Aquí está el símbolo. ¿Es un hacha doble de verdad? Sí, está gastada por la erosión, pero es esa. Ese es el símbolo. Apoya la mano. Ahora brindaremos por el pasado, el futuro y la belleza. ¡Oh, qué encantador! El hombre de la barba le puso una copa dorada en la mano y la llenó con un líquido ambarino que llevaba en una petaca. Tiene sabor a frutas, a melocotón. Bébelo, Miranda, y te sentirás todavía más feliz. Miranda olió el líquido. Sí, huele a melocotón. Oh, mira el sol. Tiene un color rojo fuego. Parece que se vaya a caer por el borde del mundo. El hombre se volvió hacia la niña. Levanta la copa y bebe. Miranda obedeció, colocando una mano sobre el dibujo tallado en el megalito. Su compañero estaba ahora a su lado. Por detrás de la piedra inclinada aparecieron 2 figuras. Los que estaban en la cumbre no advirtieron su presencia porque estaban de espaldas. Los desconocidos avanzaron a la carrera. Bebe por la belleza, Miranda. ¡Y un cuerno!, dijo una voz. Una chaqueta de terciopelo rosa apareció sobre su cabeza, un puñal voló de la mano que se alzaba lentamente. Nicholas Ransom sujetó a Miranda con fuerza y la apartó de los otros 2 que luchaban a brazo partido. «Eres una maldita idiota», afirmó Nicholas Ransom. «¿A quién se le ocurre venir aquí con un loco asesino? Tendrías que haber pensado lo que hacías». «Lo hice», replicó Miranda. «Me iba a sacrificar porque todo fue culpa mía. Soy la responsable de que mataran a Joyce. Por lo tanto, es justo que me sacrificara. Hubiera sido algo así como un sacrificio ritual». «Deja ya de decir tonterías sobre muertes rituales. Encontraron a la otra chica, ya sabes,
la au pair que llevaba desaparecida tanto tiempo. Todos creían que había escapado después de falsificar un testamento. No había escapado. Encontraron su cuerpo en el pozo. ¡Oh! Gritó Miranda angustiada. No me digas que la encontraron en el pozo de los deseos. Con las ganas que tenía de encontrarlo. No quiero que esté en el pozo. ¿Quién la puso allí? La misma persona que te trajo aquí. Capítulo 26. Una vez más los 4 hombres miraban a Poirot. El inspector Ragland, el superintendente Spence y el jefe de policía del condado tenían la expresión satisfecha de un gato esperando que le sirvan un tazón de crema. El 4.º hombre continuaba manteniendo una expresión escéptica. Bien, monsieur Poirot, dijo el jefe de policía, haciéndose cargo del procedimiento y dejando con la palabra en la boca al representante de la fiscalía. Estamos todos aquí. Poirot hizo un ademán. El inspector Ragland salió de la habitación y regresó al cabo de un momento acompañado de una mujer de unos 30 y tantos años, una niña y 2 jóvenes. Se los presentó al jefe de policía. Mrs. Butler, su hija Miranda Butler, Mr. Nicholas Ramson y Mr. Desmond Holland. Poirot se levantó para coger la mano de Miranda y acompañarla hasta una silla. Siéntate aquí junto a tu madre, Miranda. Mr. Richmond, el jefe de policía del condado, quiere hacerte algunas preguntas y quiere que las contestes. Están relacionadas con algo que viste hace casi 2 años. Se lo contaste a una persona y, si no me equivoco, a nadie más. ¿Es correcto? Se lo dije a Joyce. ¿Qué le dijiste a Joyce? Que había visto un asesinato. ¿Se lo dijiste a alguien más? No, pero creo que Leopold se enteró. Le gustaba espiar, ¿sabe usted? Escuchaba detrás de las puertas y cosas así. Le gustaba descubrir los secretos de los demás. ¿Estás enterada de que Joyce Reynolds, durante los preparativos para la fiesta de Halloween, afirmó haber sido testigo de un crimen? ¿Era cierto lo que dijo? No, solo repitió lo que yo le había contado, pero haciendo ver que ella había sido la testigo. ¿Nos dirás ahora lo que viste? Al principio no comprendí que se trataba de un crimen. Creí que había ocurrido un accidente. Di por hecho que se había caído por la ladera. ¿Dónde lo viste? En el jardín de la cantera, en el hueco donde antes estaba la fuente. Yo estaba subida a un árbol. Observaba a una ardilla, y tienes que estar muy quieta para no espantarlas. Las ardillas son muy rápidas y asustadizas. Dinos lo que viste. Vi a un hombre y a una mujer que la levantaban y se la llevaban por el sendero. Creí que la llevaban al hospital o a Quarry House. Entonces la mujer se detuvo bruscamente y dijo: «Alguien nos está observando». Miró en dirección al árbol donde estaba yo y me asusté mucho. Me quedé muy quieta. El hombre dijo: «Tonterías», y siguieron avanzando. Entonces vi un pañuelo con manchas de sangre y un cuchillo ensangrentado, y pensé que quizás alguien había intentado matarse. La cuestión es que no me moví para nada. ¿Te asustaste? Sí, pero no sé por qué. ¿No se lo dijiste a tu madre? No, me dije que quizá no tendría que haber estado allí espiando a las personas mayores. Al día siguiente, cuando nadie comentó nada sobre un accidente, me olvidé del asunto. Nunca más volví a recordarlo hasta que... Se interrumpió bruscamente. El jefe de policía abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró a Poirot y le hizo un gesto casi imperceptible. Sí, Miranda, la animó Poirot. Hasta que... Fue como si todo estuviera sucediendo otra vez. En esta ocasión se trataba de un pájaro carpintero verde, y yo estaba muy quieta, oculta detrás de unos arbustos. Ellos 2 estaban sentados allí hablando de una isla griega. Ella dijo algo así como: «Ya está todo firmado»,
Es nuestra. Podemos ir allí cuando queramos, pero será mejor no apurar las cosas, actuar con cautela. Entonces el pájaro carpintero remontó el vuelo y yo me moví. Ella dijo: «Cállate, no te muevas, alguien nos está observando». Lo dijo de la misma manera que la vez anterior y con la misma expresión en el rostro, y volví a tener miedo. Y fue entonces cuando lo recordé. Esta vez lo sabía. Sabía que había visto un asesinato y que entre los dos cargaban un cadáver para esconderlo en alguna parte. Yo ya no era una niña. Sabía cosas y lo que significaba la sangre, el cuchillo y el cadáver. ¿Cuándo fue todo eso?, preguntó el jefe de policía. ¿Cuánto hace? Miranda pensó durante un momento. En marzo pasado, apenas después de Pascua. ¿Puede decirnos sin lugar a dudas quiénes eran las dos personas, Miranda? Por supuesto que puedo, replicó Miranda extrañada. ¿Les viste las caras? Desde luego. ¿Quiénes eran? Mrs. Drake y Michael. No fue una declaración teatral. Lo dijo con voz serena, quizá con un leve toque de asombro, pero con convicción. No se lo dijiste a nadie. ¿Por qué no?, quiso saber el jefe de policía. Creí que podía tratarse de un sacrificio. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Michael. Dijo que los sacrificios eran necesarios. ¿Querías a Michael?, preguntó Poirot con voz amable. Oh, sí, le quería muchísimo. Capítulo 27. Ahora que por fin lo tengo aquí, quiero que me lo cuente todo, dijo Mrs. Oliver. Miró a Poirot muy decidida y después le preguntó con un tono de reproche: ¿por qué no ha venido antes? Mil perdones, madame, pero he estado muy ocupado colaborando con la policía en sus investigaciones. Son los sospechosos los que colaboran. ¿Qué demonios le llevó a pensar que Rowena Drake podía estar implicada en un asesinato? A nadie más se le ocurrió. Fue algo muy sencillo en cuanto conseguí la pista clave. ¿A qué llama usted la pista clave? Al agua. Buscaba a alguien que estuviera en la fiesta y que estuviera mojado cuando no debía estarlo. El asesino de Joyce Reynolds tenía que estar empapado. Es lógico suponer que la víctima se resistiera con todas sus fuerzas mientras le mantenían la cabeza metida dentro de un barreño con agua, salpicando agua por todas partes, con la consecuencia de que el atacante acabara empapado. Por lo tanto, tenía que haber ocurrido algo más para dar una explicación inocente a la mojadura. Cuando todos estaban en el comedor jugando al dragón hambriento, Mrs. Drake se llevó a Joyce a la biblioteca. Si tu anfitriona te pide que la acompañes, es natural que aceptes. Joyce no tenía ningún motivo para sospechar de Mrs. Drake. Miranda solo le había dicho que en una ocasión había sido testigo de un asesinato. Así fue como Joyce acabó muerta y su asesina calada hasta los huesos. Tenía que haber una explicación y ella buscó una. Necesitaba un testigo para justificar la mojadura. Esperó en el rellano con el jarrón lleno de agua. Miss Whittaker salió del comedor porque le agobiaba el calor. Mrs. Drake simuló sobresaltarse y dejó caer el jarrón de una manera que derramó todo el agua sobre su persona antes de hacerse añicos contra el suelo. Bajó las escaleras corriendo y con la ayuda de Miss Whittaker recogió los trozos y las flores, al tiempo que se lamentaba amargamente por la pérdida de su hermoso jarrón. Se las apañó para dar a Miss Whittaker la impresión de que había visto algo o a alguien salir de la biblioteca donde se había cometido el asesinato. Miss Whittaker interpretó sus palabras al pie de la letra. Pero cuando ésta se lo mencionó a Miss Emling, la directora comprendió inmediatamente que había algo extraño. Por lo tanto, urgió a Miss Whittaker a que me contara la historia. Fue de ese modo
añadió Poirot retorciéndose el bigote, como yo también comprendí quién era el asesino de Joyce. O sea que la pobre Joyce nunca había sido testigo de un asesinato. Mrs. Drake no lo sabía, pero siempre había sospechado que quizás había alguien más en el jardín de la cantera cuando ella y Michael Garfield habían asesinado a Olga Seminoff y que quizá les había descubierto. ¿Cuándo descubrió que la testigo había sido Miranda y no Joyce? Tan pronto como el sentido común me obligó a aceptar el veredicto universal de que Joyce era una mentirosa. Luego todo indicaba que debía ser Miranda. Ella iba con mucha frecuencia al jardín de la cantera para observar a los pájaros y las ardillas. Miranda manifestó que Joyce era su mejor amiga. Me dijo, ella y yo nos lo contamos todo. Miranda no asistió a la fiesta y Joyce, que era una mentirosa compulsiva, aprovechó la historia que le había contado su amiga sobre el asesinato para darse importancia ante una persona. Probablemente usted, madame, que es una famosa escritora de novelas policíacas. Eso es, écheme a mí todas las culpas. No. Rowena Drake, murmuró Mrs. Oliver. No me lo puedo creer. Reunía todas las condiciones, afirmó Poirot. Siempre me he preguntado qué clase de mujer era Lady Macbeth. ¿Cómo sería si me la presentaran en la vida real? Bien, creo que la he conocido. ¿Qué me dice de Michael Garfield? ¿No parecen los más indicados para formar pareja? Interesante. Lady Macbeth y Narciso, una combinación muy poco habitual. Lady Macbeth, repitió la escritora con un tono pensativo. Era una mujer bonita y elegante, competente, una administradora innata y una muy buena actriz. Tendría que haberla visto lamentándose por la muerte del pobre Leopold con grandes sollozos y enjugándose los ojos con un pañuelo siempre seco. Repugnante. Recuerdo que en una ocasión le pregunté quiénes eran a su juicio las personas agradables. ¿Michael Garfield estaba enamorado de Rowena? Dudo mucho de que Michael Garfield llegue a enamorarse de alguien más que no sea él mismo. Quería dinero, muchísimo dinero. Quizás en un primer momento creyó que podría influenciar a Mrs. Llewellyn Smythe y convertirse en el único heredero de su inmensa fortuna, pero su patrona no era de esa clase de mujeres. ¿Cómo se explica la falsificación? No lo entiendo. ¿Cuál era el objetivo? Al principio no estaba muy claro. Había demasiadas falsificaciones. Sin embargo, si se analiza un poco, el propósito resulta evidente. Solo hay que considerar lo que ocurrió en realidad. La fortuna de Mrs. Llewellyn Smythe fue a parar a manos de Rowena Drake. El codicilo era una falsificación tan burda que cualquier abogado se hubiera dado cuenta en el acto. Podía ser refutado ante un tribunal y el testimonio de los expertos ratificaría que se trataba de una falsificación. En consecuencia, el testamento original sería el único válido. Por otra parte, como el marido de Rowena había muerto hacía poco, ella sería la única heredera. ¿Cómo explica el codicilo que la mujer de la limpieza firmó como testigo? Supongo que Mrs. Llewellyn Smythe descubrió que Michael Garfield y Rowena Drake tenían una aventura, probablemente incluso antes de que falleciera el marido. Furiosa, redactó un codicilo dejándole toda su fortuna a la au pair. Es lógico suponer que la muchacha se lo contaría a Michael porque confiaba en casarse con el paisajista. Creía que iba a casarse con Ferrier. Esa fue una historia plausible que me contó Michael, pero no encontré ninguna prueba que la confirmara. Entonces, si él sabía de la existencia de un codicilo auténtico, ¿por qué no se casó con Olga para quedarse con toda la fortuna? Porque dudaba de que la muchacha acabara recibiendo el dinero.
Estaba de por medio la posibilidad de la influencia indebida. Mrs. Llewellyn Smythe era una mujer anciana y enferma. Todos los testamentos anteriores habían sido a favor de sus parientes más próximos, la clase de testamentos considerados correctos por cualquier tribunal. La muchacha extranjera solo llevaba 1 año a su servicio y no tenía ningún parentesco con ella. Aunque fuera auténtico, el codicilo podía ser invalidado. Además, dudo mucho de que Olga hubiera aceptado comprar una isla griega o hubiese podido llevar a cabo la operación. No tenía amigos influyentes ni contactos en los círculos empresariales. Le atraía Michael, pero solo como un buen partido que le permitiría vivir en Inglaterra, algo que era su principal objetivo. ¿Qué me dice de Rowena Drake? Ella sí que estaba perdidamente enamorada. Su marido había sido un inválido durante muchos años. Rowena era una mujer madura pero apasionada, que conoció a un joven de una belleza poco común. Las mujeres se volvían locas por Michael, pero él no deseaba la belleza de las mujeres, sino tener la oportunidad de llevar a la práctica su deseo de crear belleza. Para eso necesitaba dinero, todo el dinero posible. En cuanto al amor, tenía bastante con quererse a sí mismo. Era Narciso. Hay una vieja canción francesa que escuché hace muchos años. Poirot repitió la letra con voz muy suave. Mira, Narciso, mira en el agua. Mira, Narciso, qué guapo eres. En el mundo no cuenta nada más que la belleza y la juventud. Cielos, la juventud. Mira, Narciso, mira en el agua. Me resulta imposible creer que nadie pueda cometer un asesinato únicamente para construir un jardín en una isla griega, afirmó Mrs. Oliver. ¿No puede? ¿No puede visualizar la imagen que él tenía en su mente? La roca pelada, pero con unas formas que ofrecían 1000 posibilidades. Tierra, carretadas de tierra fértil para tapar el esqueleto desnudo de las rocas, y después las plantas, las semillas, los arbustos, los árboles. Quizás leyó en los periódicos la noticia de que un armador millonario había transformado toda una isla en un jardín para la mujer amada. Entonces se le ocurrió la idea. Haría un jardín, pero no para una mujer, sino para sí mismo. Me sigue pareciendo una locura. Sí, eso parece. Dudo de que él se diera cuenta de la sordidez de sus motivos. Lo consideró solo como algo necesario para la creación de más belleza. El afán de la creación le hizo perder el juicio. La belleza del jardín de la cantera, la hermosura de otros jardines que había diseñado, y ahora pensaba en algo mucho más grande, convertir toda una isla en algo bellísimo. Por el otro lado tenía a Rowena, que le amaba con locura. Para él, Rowena era la fuente del dinero que necesitaba para crear belleza. Sí, es probable que perdiera el juicio. Los dioses primero vuelven locos a aquellos a los que destruyen. ¿Cree usted posible que deseara la isla hasta tal extremo? ¿Incluso teniendo que soportar a Rowena Drake? ¿Aceptar que estuviera constantemente indicándole lo que debía hacer? Siempre ocurren accidentes. Soy de la opinión de que a Mrs. Drake le hubiera llegado su turno en el momento oportuno. ¿Otro asesinato? Sí. Todo comenzó de una manera sencilla. Olga tenía que ser eliminada porque era la beneficiaria del codicilo. Y también porque sería la cabeza de turco acusada de ser una falsificadora. Mrs. Llewellyn Smythe había ocultado el documento original, así que, por lo tanto, creo que a Ferrier le pagaron para que falsificara un documento similar, pero de una manera lo bastante burda como para despertar sospechas inmediatamente. Eso selló su sentencia de muerte. No tardé en llegar a la conclusión de que Leslie Ferrier no había sido cómplice ni había mantenido relación alguna con Olga. Eso fue algo que sugirió Michael Garfield, pero creo que fue Michael quien le pagó a Leslie. Fue Michael quien buscó conquistarse el afecto de la muchacha,
advirtiéndole que mantuviera la relación en secreto y no se lo dijera a su patrona. Probablemente le habló de matrimonio en un futuro, pero al mismo tiempo la señaló a sangre fría como la víctima que él y Rowena Drake necesitarían si querían hacerse con el dinero. No era necesario que Olga Seminoff fuera acusada de falsificación o llevada a juicio. Bastaba solo con que se sospechara del codicilo. Aparentemente, la falsificación la beneficiaba. Podía ser la autora, porque había pruebas de que en ocasiones anteriores había copiado la letra de su patrona, y si desaparecía sin dar explicaciones, todos creerían que no solo había sido una falsificadora, sino que también había tenido algo que ver con la súbita muerte de su patrona. A Leslie Ferrier lo mataron en lo que se consideró un ajuste de cuentas entre criminales, o la venganza de una mujer celosa. Pero el arma encontrada en el pozo se parece mucho a la utilizada en su asesinato. Las heridas son prácticamente idénticas. Sabía que el cuerpo de Olga debía estar oculto en algún paraje cercano, pero no tenía la menor pista del lugar hasta que un día escuché a Miranda preguntarle a Michael dónde estaba el pozo de los deseos. Insistió mucho en que Michael la llevara hasta allí, pero él se negó en redondo. Poco después, en una conversación mantenida con Mrs. Goodbody, mencioné mi interés por descubrir el paradero de Olga, y Mrs. Goodbody me respondió con aquel estribillo de que el gato está en el pozo. Entonces tuve la certeza de que habían ocultado el cadáver en el pozo. Descubrí que estaba en el bosque perteneciente al jardín de la cantera, en una ladera no muy alejada de la casa de Michael, y me dije que Miranda habría presenciado el asesinato o el traslado del cadáver. Mrs. Drake y Michael temían que alguien les hubiera visto, pero no sabían quién podía ser, y como después nadie habló más del asunto, se tranquilizaron. Hicieron sus planes. No tenían prisa, pero los pusieron en marcha. Rowena habló de comprar unas tierras en el extranjero. Insinuó la posibilidad de marcharse de Woodley Common, un lugar lleno de recuerdos muy tristes, sin olvidar en ningún momento el profundo dolor provocado por la muerte de su marido. Todo iba a las mil maravillas cuando se produjo la inesperada sorpresa del anuncio de Joyce durante la fiesta de Halloween. Ahora Rowena tenía la confirmación de que alguien había sido testigo del crimen, o por lo menos creyó saber quién había estado en el bosque aquel día. En consecuencia actuó sin demora. Pero no acabaron allí los problemas. Leopold le pidió dinero. Había cosas que deseaba comprar. No está muy claro lo que sabía o había adivinado, pero era el hermano de Joyce, y la pareja consideró que probablemente sabía mucho más. Por lo tanto, tenía que desaparecer. Usted sospechó de Rowena por la pista del agua. ¿Qué le llevó a sospechar de Michael Garfield? Encajaba, respondió Poirot sencillamente. Después, la última vez que hablé con Garfield, se despejaron todas las dudas. Me dijo riéndose: «Apártate de mí, Satanás. Ve a reunirte con tus amigos policías». Entonces lo supe con toda certeza. «Es a la inversa. Soy yo quien me alejo de ti, Satanás», me dije. Un Satanás joven y hermoso como solo él puede aparecer ante los mortales. Había otra mujer en la habitación, pero hasta el momento no había abierto la boca. Ahora se decidió a intervenir. Satanás, sí, ahora comprendo. Siempre fue así. Era muy bello, comentó Poirot, y amaba la belleza. La belleza que creaba con el cerebro, la imaginación y las manos. Estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa en aras de la belleza. Creo que, a su manera, amaba a Miranda, pero estaba dispuesto a sacrificarla para salvarse. Planeó su muerte con mucho cuidado, la convirtió en un ritual y llegó a convencerla de su idea. Miranda tenía que avisarle si se marchaba de Woodley Common.
Le dio instrucciones para que se reuniera con él en el restaurante donde se detuvieron a comer. Tenían que encontrar el cadáver en Kelterbury Ring, junto al símbolo del hacha doble, con una copa dorada a su lado. Un sacrificio ritual. Un loco, manifestó Judith. No hay duda de que está loco de atar. Madame, su hija está a salvo, pero hay algo que me interesaría mucho saber. Creo que usted se merece todas las explicaciones que desee, Monsieur Poirot. Ella es su hija. ¿También era la hija de Michael Garfield? La mujer permaneció en silencio durante un par de minutos antes de decidirse a responder. Sí. ¿Ella lo sabe? No, no tiene ni la menor idea. Encontrarle aquí fue una coincidencia. Le conocí cuando era joven. Me enamoré locamente y después me dio miedo. ¿Miedo? Sí, no sé el motivo. No fue por nada que él hiciera o algo así. Sencillamente me asusté de su naturaleza. Era encantador, pero detrás de la máscara había un ser frío y despiadado. Me dio miedo incluso su pasión por la belleza y la creación en su trabajo. No le dije nada de que iba a tener un hijo. Le abandoné y el bebé nació en otro lugar. Me inventé la historia de un marido piloto muerto en un accidente. Me mudé varias veces y acabé en Woodley Common más o menos por casualidad. Buscaba un trabajo de secretaria a tiempo parcial y tenía contactos en Medchester. Entonces, un día Michael Garfield apareció para trabajar en el jardín de la cantera. No me importó, y creo que a él tampoco. Lo nuestro se había acabado hacía muchísimos años. Pero más tarde, cuando me di cuenta de la frecuencia de las visitas de Miranda al jardín, comencé a preocuparme. Sí, afirmó Poirot. Había un vínculo entre ellos. Una afinidad natural. Advertí el parecido, solo que Michael Garfield, el seguidor de Satanás, el hermoso, era malvado, mientras que su hija era inocente y libre de toda maldad. Se acercó al escritorio para coger un sobre que contenía un delicado retrato a lápiz. Su hija, dijo entregándole el dibujo a Judith. La madre de Miranda le echó una ojeada. Llevaba la firma de Michael Garfield. La dibujó junto al arroyo, añadió el detective, en el jardín de la cantera. Le hizo el retrato para no olvidarla. Tenía miedo de olvidarla, aunque eso no le hubiera impedido matarla. Poirot señaló una palabra escrita en la esquina superior izquierda. ¿Alcanza a leerla? Judith deletreó la palabra con dificultad. Ifigenia. Así es, manifestó Poirot. Ifigenia. Agamenón sacrificó a su hija para conseguir el viento que impulsara sus naves hasta Troya. Michael estaba dispuesto a sacrificar a su hija para conseguir su nuevo jardín del Edén. Sabía lo que estaba haciendo, señaló Judith. Me pregunto si alguna vez sintió remordimientos. Poirot no respondió. En su mente se estaba formando la imagen de un joven de singular belleza tendido junto a un megalito marcado con el símbolo del hacha doble, con la copa dorada sujeta en la mano. La copa que había cogido para beberse el contenido de un trago cuando unos intrusos habían aparecido para rescatar a la víctima y entregarlo a la justicia. Michael Garfield había tenido una muerte muy apropiada, se dijo el detective, pero no habría ningún jardín florido en una isla griega. A cambio estaría Miranda, viva, joven y hermosa. Poirot besó la mano de Judith. Adiós, madame. Dele mis recuerdos a su hija. Ella recordará siempre lo mucho que le debe. Yo preferiría lo contrario. Hay algunas cosas que más vale olvidarlas. Se volvió hacia Mrs. Oliver. Buenas noches, chère madame. Lady Macbeth y Narciso. Una combinación muy interesante. Una vez más, le doy las gracias por acudir a mí en este caso. Ya está bien, exclamó Mrs. Oliver con un tono colérico.
Como siempre, me echa a mí la culpa de todo.